Bueno, entonces, como les dije, empezaremos el estudio de integración numérica prácticamente desde el inicio para entender mejor los ejemplos de las notas que les envié para la clase anterior. Entonces, nosotros esta semana estamos interesados en estudiar integración numérica, es el enfoque. ¿Y qué quiere decir eso de integración numérica? Bueno, entonces son métodos en los cuales nosotros vamos a aproximar el área bajo la curva de una función. Entonces, ustedes saben que aquí está la gráfica de esta función f. Entonces, ustedes saben que el área bajo la curva, esta región aquí sombreada, de esta función, no es otra cosa que la integral de a a b, porque esos son los extremos los que me definen la región. La integral de a a b de la función f de x. Eso es el área bajo la curva. Entonces, lo que pretendemos hacer es, en casos en que no tengamos forma de calcular esta integral, que sea muy complicada, que no encaja dentro de ningún método de sustitución, entonces vamos a hacer una aproximación. Entonces, las aproximaciones, ¿qué consisten? Una aproximación del área, ¿no? Entonces, aquí, como escribí en el texto, las primeras aproximaciones se llaman sumas de rima. Entonces, un tipo de aproximación del valor de la integral mediante una suma finita. Y la suma se calcula dividiendo la región o el área bajo la curva en formas rectangulares, trapezoides, parábolas o cúbicas. Entonces, son los tres o cuatro aquí métodos principales de aproximación. Entonces nosotros siempre nos hemos enfocado en la parte de en estudiar aproximación rectangulares. Vamos a enfocarnos en eso, que tiene que ver con la suma de Riemann que hemos estudiado desde el inicio. Bien, entonces, concluyendo, decimos que integración numérica es aproximar el área bajo la curva, inscribiendo en ella rectángulos o trapezoides, es decir, objetos geométricos para los que ya sabemos cuál es su área, ¿no? Por ejemplo, el área de un rectángulo ya sabemos que es base por altura. Entonces vamos a enfocarnos ahorita en los métodos usando formas rectangulares. Entonces veamos aquí. ¿Preguntas? Veo un sábado en la noche, veo un viernes, ¿no? Estamos estudiando cálculo, muy simbólico esto. Bien. ¿Quién está por aquí? Bueno, entonces empecemos los métodos usando formas rectangulares. Entonces aquí aparecen el primer caso que estudiaremos, que será la suma de Riemann por la izquierda. Entonces estos son procedimientos que los podemos ver como algoritmos. Un algoritmo quiere decir que existe un primer paso, un segundo paso y un tercer paso. Es decir, que uno sigue una secuencia de pasos y obtiene el resultado que se desea. En este caso, nuestra aproximación. Entonces, en el primer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar el intervalo AB. Y ese intervalo lo vamos a dividir en n subintervalos, cada uno de la misma longitud. Bien, entonces aquí es donde aparece ese delta X, que es la longitud de cada uno de los subintervalos en que voy a dividir el intervalo AB. Entonces, esos intervalos, ¿qué longitud van a tener si yo quiero dividirlo en n? Subintervalos. Bueno, la longitud de cada uno de ellos va a ser b menos a sobre n. Entonces, esa va a ser la longitud. Es decir, que todos los rectángulos que vamos a escribir bajo la curva, todos van a tener la misma base, que va a ser delta x igual a b menos a sobre n. Aquí yo hago una observación. Ese n, ¿cómo se escoge? Podría preguntar alguien, ¿no? Entonces el n generalmente en los ejercicios nos lo dan. Nos dicen, calcule la aproximación o la suma de Riemann por izquierda de tal función, considerando n igual a 5, 6, etc. Entonces la cantidad de subintervalos n, la escogemos nosotros, nos la da el problema. Y solamente hacer la observación de que entre más grande sea la cantidad n, o el número n, mejor va a ser la aproximación que vamos a hacer
sobre el área bajo la curva, que es la integral definida, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir que está todo bien por ahí? Están escuchando, ¿no? Profe, pero hay veces, hay ejercicios en los que yo he visto que n queda al infinito, o sea, queda planteado como n veces. Bueno, entonces esos ejercicios cuando n va para el infinito, esos son cuando uno quiere hallar el valor exacto, entonces uno hace que n tienda hacia infinito. Pero hoy, en esta parte de integración numérica, el n no va a ser infinito, n va a ser fijo y nos lo van a dar en el problema. Que nosotros queremos aproximar. Nosotros hacemos n tender a infinito para hallar el valor exacto del área bajo la curva. Bien, Vale, profe, entiendo. bueno, entonces como les decía, ese es el primer paso. Entonces uno divide el intervalo AB en n subintervalos. Y esos subintervalos van definiendo unos puntos, ¿no? Yo hice unas gráficas, ya les voy a mostrar. Entonces esos puntos, ¿cuáles van a ser? Esos puntos los vamos a llamar de x sub 0. Y el primer punto va a ser A, que es el extremo, el primer punto hacia el lado izquierdo que me define el primer rectángulo, pues. Ya les voy a mostrar gráficamente. Y así se me definen n puntos, n más un punto, ¿verdad? X0, que es igual a A, y X1, que es igual a A. El punto A más la longitud que ya encontré en el paso anterior. X2, entonces miren, el 2 aquí está asociado con cuántos pasos doy de longitud delta X a partir de A. Entonces el punto xy menos 1 va a ser A más y menos 1 por delta X. El xy va a ser A más y delta X y así sucesivamente, hasta llegar al xn. El xn tiene que ser B, que es el último extremo, el mayor. Coincide exactamente, miren. Xn va a ser A más n delta X. Pero recuerden que delta X es B menos A sobre n. Todos los n se cancelan. Me quedaría B menos A más A. Por lo tanto es B. Conclusión entonces. El primer paso del algoritmo para hallar la suma de Riemann por la izquierda. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, o el resumen. Dividimos el intervalo B menos el intervalo A, B en n subintervalos, cada uno de longitud B menos A. Y eso me definen estos puntos, x0, x1, x2 hasta xn, que son los puntos que están aquí en el nuestro. Bueno, aquí sí fue un ejemplo. Entonces vamos al ejemplo mejor. Entonces, un ejemplo concreto. Entonces dice así. ¿Alguien puede apagar por ahí el micrófono, por favor? Bien, entonces dice, divide el intervalo, un ejemplo sencillo, 3,8 en 3 subintervalos de igual longitud. Un caso nomás para ver cómo es que funciona esto. Entonces, en este caso, el A es 2, el B es 8, y como dice 3 subintervalos, entonces N es 3. Por lo tanto, la longitud de cada uno de esos subintervalos, esos 3, va a ser ¿cuál? Va a ser B menos A sobre N. 8 menos 2 sobre 3 igual a 6 sobre 3. Esto en la final me va a dar 2. Listo, entonces, si yo quiero dividir el intervalo, aquí está dibujado, de 2 a 8, en 3 subintervalos, aquí están los 3, miren. 1, 2, 3. Entonces, cada uno de ellos va a tener longitud 2. Eso nos lo está dando la fórmula, el delta X, que es la longitud de cada uno de ellos, es 2. 1, 2, 3. Ahí dividí el intervalo 2,8. Ahorita, esos puntos que yo dije que se obtienen aquí en la parte de la partición, esos puntos de la partición, esos x1, x2, x0, xn, todos estos puntos, son estos extremos que están aquí dibujados. Entonces este sería el x0, que es 2, el x1 sería 4, el x2 sería 6, y 3 es 8. ¿Bien? Y si usamos la fórmula para tener esos puntos, aquí se ve claro, miren. X0 es 2 porque A vale 2. Voy a apagar el micrófono por ahí, Juliana. Gracias.
Ay, profesor, qué pena, profe, qué pena, qué pena. Bueno, muchas gracias. Estaba, bueno, estaba chévere la música llanera y todo, pero después de la clase. Bueno, entonces continuemos aquí. Profesor, qué pena, no me he dado cuenta que tenía activado el audio. Sí, bien. Entonces veamos, como le iba diciendo, que la longitud, estamos dividiendo en 3 subintervalos, el intervalo 2,8. Aquí está dibujado en esta recta. Y ya vimos que si podemos dividir este subintervalo en 3 partes, cada uno va a tener longitud 2, que es el delta x que tuvimos aquí. Ahora, esos x0, esos x1, x2, son los que me definen los extremos de cada uno de esos subintervalos. Entonces este x2 va a ser, perdón, este 2 va a ser el x0. Y x1 va a ser a, que es 2, más 1 por delta x, que es 2. Entonces x1 va a ser 4. Entonces miren que la fórmula me va dando los valores numéricos, y ya sabemos, o sea, los valores que me definen cada subintervalo. Que ya sabemos porque, por el ejemplo que tomé, es... ¿Fue capaz? Sí, pues o sea, no fue el juego, mi computador fue capaz de correrlo. ¿Se bañó? Sí. Michael, por favor, también nos colabora ahí con el micrófono. Zabala, por favor, cállese. Bueno, entonces el x3, ¿qué sería? Sería el a, que es 2, más 3 veces delta x. 3 por 2, 6, más 2, sería 8. Entonces, miren que la fórmula no es otra cosa que los puntos que me definen cada uno de los subintervalos. Entonces, aquí está el 2, 4, 6 y 8. Y esto es lo que aparece aquí en la fórmula, que en un principio les puede parecer extraño, pero no, son simplemente esos extremos. Entonces, ese era el ejemplo. Ahorita continuemos. Recuerden que estamos haciendo un algoritmo. Entonces, el primer paso ya lo hicimos. Dividir el intervalo AB en n partes. Bien. Ahora, continuemos el segundo paso. Entonces, aquí está. Bien, entonces aquí dice los subintervalos son. Entonces, en general, los subintervalos van a ser de x0 a x1, de x1 a x2, de xi menos 1 a xi. Esta es la fórmula general. Hasta xn menos 1 a xn. Entonces, aquí este 1 que aparece, pues quiere decir el primer subintervalo, el segundo, el iésimo y el enésimo. Recuerde que hicimos la partición de ese modo, para obtener n subintervalos entre el intervalo a, b. Y otra cosa es que cada uno de estos subintervalos tiene la misma longitud, ¿no? Porque así lo hemos construido. La misma longitud delta x. Entonces, en el caso del ejemplo, ¿cuáles son los subintervalos? Los 3 subintervalos que se me definieron, pues sería, ya vimos que delta x es 2, entonces sería de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. Aquí está el primero, segundo y tercero. Y todos tienen longitud 2. Bien. Entonces ahí ya con eso finalizamos el primer paso de nuestro algoritmo, que era definir los subintervalos. ¿Está claro ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno. profesor. ¿Juliana tiene dudas o no? Pues, profesor, como no entré el principio de la clase, porque me había olvidado, profesor. Por dos me pasó lo mismo, profe, pues ahí he entendido esa parte, de pronto con otro ejercicio. Hasta ahorita. Bueno. ¿Y Sí. Jessica González tiene preguntas? ¿Cómo? Parece que no, ¿cierto? Bueno, entonces para los que llegaron hace un momento, vamos a recapturar la idea así en un minuto nomás. Entonces regresemos aquí. Capturando de qué trata la integración numérica. La integración numérica es aplicar algunos métodos para aproximar el área bajo la curva de una función. Entonces recordemos que el área bajo la curva, por ejemplo, de la función y igual a f de x, en el intervalo a, Profe, no hay b, forma de que acerque un poco más su micrófono, es que se escucha muy a lo lejos.
Bueno, no tengo micrófono, está incorporado en el computador, pero entonces ahí me acerqué más. ¿Los demás sí me escuchan bien ahí? Sí, profe, claro. Sí, profe. Sí, Profe. señor. Sí me escuchan bien. Bueno, entonces recapturando. El área bajo la curva es la integral de AB de fx de x. Sin embargo, lo que queremos hacer ahorita es, si no sabemos calcular esa integral, es hallar un valor aproximado de esa integral. O sea, Entonces, una pregunta, o sea, uno puede realizar la integral sin, o sea, si uno quiere y no hacer lo que usted explicó, o sea, la suma de Riemann. sí, pero en esta parte nos van a pedir, nos van a dar un ejercicio donde nos dicen, haya la suma de Riemann por izquierda, por la derecha. Profe, y en el caso del parcial, para la parte de resolver las integrales, que ¿la podemos hacer por cualquiera de los dos lados o usted va a especificar? O sea, Se va a poniendo la integral especificar definida en o por cada suma de pregunta. Riemann. Sí, perdón. Se va a especificar si se hace una suma de Riemann por izquierda, por la derecha, si se hace una suma de Riemann con punto medio, si se utiliza la regla del trapecio, etc. Ah, ok. Listo, entonces que esta parte de integración numérica trata de eso, de aproximar el área bajo la curva, es decir, de aproximar el valor de esta integral. Y por eso expliqué en la primera parte que nosotros podemos dividir esta área bajo la curva aquí, por ejemplo, en rectángulos o en trapecios o en regiones en el que el extremo del rectángulo no sea una línea recta, sino sea de forma parabólica, etc. Pero entonces empezamos fue estudiando el método de aproximación usando formas rectangulares. Es decir, si vamos más acá al final, por ejemplo, noten este dibujo. Aquí estamos aproximando el área bajo la curva usando rectángulos. Aquí usamos 4 rectángulos. Entonces, esto es lo que queremos estudiar hoy con más detalle porque han surgido muchas dudas sobre eso. Entonces, yo dije, bueno, para hacer esa aproximación hay que seguir un algoritmo, una serie de pasos y ya. No es más que eso, y hacer unas cuentas. Entonces, el primer paso que definí fue que aparece en método. El primer paso o procedimiento va a ser dividir el intervalo AB en n subintervalos cada uno con igual longitud delta x, que va a ser b menos a sobre n. Entonces, cuando divido eso en el intervalo a, b en n subintervalos, eso me define unos puntos. El x0 que va a ser a, el x1 que va a ser a más delta de x, el x2 que va a ser el a, que es el punto inicial, más 2 veces delta de x y así sucesivamente. Entonces note que el xy está relacionado con cuántos pasos doy en longitud delta de x a partir de a, como está aquí en esta forma. Entonces, divido mi intervalo en n partes y eso me define los puntos x0 hasta xn, que van a ser los extremos del intervalo, de los subintervalos. Entonces, por ejemplo, aquí, rápidamente, porque es que ya esto lo expliqué. El intervalo 2,8 lo dividí en 3 partes. Entonces, como lo dividí en 3 partes, cada una va a tener longitud 2. Entonces, noten aquí de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. Cada una de longitud 2. Y esos Profe, puntos x0, x1 hasta x3 en este caso, van a ser el 2, el 4, el 6 y el 8, que son los que definen cada uno de los subintervalos. ¿Pregunta? el n siempre lo van a dar, el n siempre lo van a dar en el ejercicio o uno toca hallarlo o algo así. Bueno, generalmente lo van a dar en el ejercicio, pero otras veces le pueden dar una tabla con datos. Entonces usted lo deduce de la tabla. Ah, ok. Pero entonces, como dice en la observación anterior, el n, en principio, si lo dan, entre más grande sea n, pues mejor va a ser la aproximación. Entonces, continuando, ahí me disculpan los que ya han recibido la explicación de esto. Pero es para que los demás aprovechen toda la clase ya. Entonces, continuamos aquí. Entonces, ya definimos los n subintervalos. Ahorita, recuerden que cada subintervalo va a estar asociado a un rectángulo. Entonces, vamos a ver cómo vamos a calcular o cuál va a ser la altura de cada uno de esos rectángulos. Entonces, definimos la altura de los rectángulos
En este caso estamos estudiando el método de sumas de Riemann por la izquierda. Por lo tanto, la altura que toma, la altura de cada uno de los rectángulos va a ser la función evaluada en el extremo izquierdo de cada subintervalo. Es decir, el intervalo, el primer intervalo que va a ser x0, x1, la altura del rectángulo que voy a definir con esta base va a ser la función evaluada en el extremo izquierdo, es decir, en x0. Entonces, la altura va a ser la función evaluada en x0. Este sería el primer intervalo. El segundo intervalo va de x1 a x2. Como estoy haciendo el método por izquierda, entonces la altura de este rectángulo, del rectángulo que voy a definir con esta base, va a ser f de x1, porque este es el lado izquierdo, y así sucesivamente. Ah, bueno, aquí me equivoqué escribiendo, ¿no? Aquí en este intervalo, en el intervalo de xi, xi menos 1, xi, la altura tiene que ser f de xi menos 1 aquí. Aquí hay un error de digitación. Y el último intervalo, el enésimo, la altura que va a tener va a ser f de xn, f evaluado en xn menos 1. Mostremos esto gráficamente, lo que está ocurriendo. Entonces noten aquí, supongamos que aquí tenemos la función y igual a f de x, que es esta curva. Queremos aproximar el área que es bajo la curva, ¿no? Entonces noten aquí que el intervalo AB, aquí está la A, aquí está B, lo dividimos en tres subintervalos en este caso, ¿no? Particular de la gráfica. Entonces aquí está el intervalo de x0 a x1, de x1 a x2 y x2 a x3. Entonces, el rectángulo, la altura del rectángulo que voy a definir aquí, noten que es la función evaluada en el extremo izquierdo, en f de x, en x0. Por eso aquí el rectángulo tiene esta altura. Para el segundo rectángulo que tiene base con extremos x1 a x2, noten que la altura de este rectángulo es la función evaluada en x1. Entonces, en cada uno de los intervalos en cada uno de los subintervalos estoy calculando la altura evaluando en el extremo izquierdo. Y aquí el último intervalo, el x2, x3, este se evaluó también en el lado izquierdo, que es f de x2. Bien, ¿preguntas sobre eso? Ellos están en reunión. ¿Preguntas? Pues no, pues, de momento no. No, profe. Entonces estamos en el segundo paso del algoritmo. Segundo paso. Entonces ya sabemos, ya tuvimos los n subintervalos y sus respectivas alturas, evaluando en el extremo izquierdo, porque este es la suma de Riemann por el lado izquierdo. Ahora, continuemos. Paso 3. Entonces dice, finalmente, para aproximar el valor numérico de la integral de integral a b de la función, sumamos el área de cada uno de los rectángulos. Entonces, aquí está la fórmula. El primer rectángulo, la base mide x1 menos x0, que es delta x. Todos tienen la misma base. Por la altura. Entonces, base por altura. En este caso, en el primer rectángulo, la altura es f de x0. Entonces, esta es la suma del primero. Base otra vez por altura del segundo rectángulo. ¿Y cuántos rectángulos tengo? Pues tengo n. Entonces, hasta acá. xn menos 1 lo escribí, pero todos tienen la misma longitud de la base, que es delta x por f evaluado en xn menos 1, que es el extremo izquierdo. Entonces ahí ya sumé el área de todos los rectángulos. Como todos tienen la misma base, que es delta x, por eso saqué factor aquí común delta x y queda entre paréntesis f de x0 más f de x1 más f de xy menos 1 hasta f evaluado en xn menos 1.
Bien. Y esto que se puede escribir de forma compacta como delta de x, y lo que está dentro del paréntesis se puede escribir así. La sumatoria, noten que aquí empieza en f evaluado en x sub 0 y termina en la función evaluada en x n-1. Entonces la sumatoria va a ir desde i igual 0 hasta n-1 de f en x sub i. Bien. Y esto es lo que aquí coloco esto es un valor aproximado entonces de la integral. Entonces en eso consiste el método usando suma Riemann por izquierda. ¿Está claro? Ahorita Sí, señor. vale la pena hacer un ejemplo concreto con una función, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo. Sin embargo, preguntas ahí sobre la teoría. No, profe. Entonces, todos los métodos que vamos a estudiar en esta parte de integración numérica tienen el mismo espíritu, ¿no? Lo único que va a cambiar es que uno puede aproximar o por la izquierda, ahorita vamos a ver por la derecha, o escoger un punto medio del subintervalo. Son las tres sumas de Riemann. Bien. Entonces, Sara, ¿tiene preguntas? Parece que se conectan a la videoconferencia y lo dejan ahí, ¿cierto? Porque no contestan. Pues acá estamos, profe. Yo aquí estoy. Yo ya estoy. Sí, profe, yo también le estoy prestando atención. Sí, profe. También, profesor. Bueno, entonces sigamos. Entonces dice así, allá es la suma de Riemann por izquierda. Entonces aquí el ejemplo nos da el n. Con n igual a 4. Profe, yo tengo una duda, pero esos delta de X, o sea, ¿cómo se definen? O sea, es que ahí yo estoy viendo que los recuadros que se toman se han hecho solo con uno o con tres. O sea, no se supone que las particiones de los delta de X entre más chiquitas sean, se supone que da más exacto el valor de la integral. Sí, es exacto. O sea, Entre más ¿cómo? pequeña sea la partición, es decir, entre más grande sea el n, se aproxima mejor. Sin embargo, nosotros aquí en todos estos ejemplos vamos a escoger un valor fijo de n. Entonces, en este caso dice hallar la suma de Riemann por izquierda para aproximar. Por eso dice así, para aproximar. Entonces, por eso nos dan un valor de n, con n igual 4. Porque si quisiéramos hallar el valor exacto, tendríamos que tomar el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? Pero aquí es simplemente una aproximación. Entonces, el n es Ah, 4. ok, vale. El n es 4 y nos dicen que queremos aproximar la integral de 1 a 3 de la función x al cuadrado de x. Permítanme que voy a dar otros 10 minutos aquí en la aplicación. Profe, ¿puedes subir un poquitico para poder mirar la gráfica? Sí, nos quedan 10 minutos, pero ahí vamos a hacer otra sección. Profe, suba tantico el este para poder mirar la gráfica, por favor. Sí, ya lo voy a subir. Profesor, una pregunta. ¿Quién habla? Juliana, Sí, ¿cuál? profesor, imposible que no me conozca la voz. ¿Qué le va a decir, profesor? ¿El parcial cómo va a ser? ¿Igual así o va a ser parcial normal? Ah, bueno, me parece que va a ser 2 talleres también. Es que se está Ah, bueno, escribiendo, pues pero lo más probable va a ser esos. Sin embargo, le informaré en cuanto tenga la confirmación. Profesor, bueno, yo tengo una pregunta saliéndome del tema un momentico. Usted ya no subió notas, ¿cierto? Al sistema, a la plataforma de la universidad, Sí, sí, señor, porque a mí sí, no me aparece. no, la voy a subir ya a mí tampoco. este fin de semana. Bueno, profe, tranquilo, era para saber, porque ya una vez me pasó que el profesor subió notas y a mí no me subió, me tocó después reclamar. Ok, entonces cuando yo suba las notas a la plataforma de la universidad les informo. Bueno, profe, gracias. Bueno, pues ¿Qué más preguntas tienen? Bueno, entonces vamos a hallar el valor
aproximado de esa integral, de la integral de 1 a 3 de x a la 2 de x. Aquí está. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es que, bueno, que el a es 1, b es 3, bueno, n ya nos lo dieron, es 4. ¿Y quién es la función? La función es f de x igual a x al cuadrado, ¿no? Un ejemplo sencillo aquí. Solamente con el carácter de ilustrar ya. Entonces, como queremos hacer la aproximación por izquierda con 4 subintervalos, yo aquí una vez hice la gráfica. Esta es la gráfica de la función y igual a x cuadrado. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1, entonces y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 4 y así, ¿no? Cuando x vale 3, y vale 9. Y aquí están los 4 intervalos. 1, 2, 3, 4. Y noten que la altura de cada uno de esos intervalos está definida como la altura que toma la función al evaluarla en el extremo izquierdo. Entonces, miren, en el primer rectángulo, la altura es f de 1, que es 1. En el segundo rectángulo, la altura va a ser la función evaluada en 3 medios, que es 9 cuartos, que viene siendo esta altura por aquí. Y así sucesivamente. Todas las alturas fueron definidas evaluando en el extremo izquierdo, en la función. ¿Notan? Entonces, todas esas cuentas las hice aquí, veamos. Pues, recuerden que eso es un algoritmo, entonces el primer paso, hallar los subintervalos. Entonces, como A es 1, B es 3 y N es 4, aplicamos la forma para encontrar delta de X, es decir, la longitud de esos que va a tener esos 4 subintervalos, porque N es 4, entonces son 4. Entonces, delta de X es B menos A sobre N, es decir, 3 menos 1, que son los valores de A y B, sobre 4, es decir, 2 sobre 4, es decir, delta de X es un medio simplificando, ¿no? Entonces, esa es la longitud que van a tener los 4 subintervalos, que es evidente aquí en la gráfica, ¿no? Aquí va de 1 a 3 medios, que es 1.5. De 1.5 va a 2, de 2 va a 2.5 y de 2.5 a 3. Entonces, cada uno tiene longitud 0.5, es decir, un medio. Son 4. Ahorita vamos a encontrar los puntos que definen la partición. Es decir, estos puntos que aparecen aquí, miren. X0 ya sabemos que es 1. X1 va a ser el 1.5 que está aquí. X2 va a ser 2. X3 va a ser 5 medios. Y X4, que es el último, va a ser el 3, el extremo final. Pero eso como lo obtenemos aquí también con la fórmula. Entonces X0 ya sabemos que va a ser A, es decir, 1. Que en este caso A vale 1. Y X1 va a ser 1 más 1, que es el primero. Estoy dando un paso para llegar al X1. 1 por delta de X, que es un medio, es decir, y obtenemos con la fórmula el 3 medios que aparece en la gráfica. El X2 va a ser de 1 desde el punto 1 dar 2 pasos de longitud de un medio. Entonces sería 1 más 2 por un medio. 2 por un medio se cancela aquí el 2 y me queda 1 más 1 que es 2. Y así el X3 va a ser dar 3 pasos de longitud, un medio a partir de 1. Sería 1 más 3 por un medio, es decir, 5 medios. Y así pues se obtienen estos puntos que les he mencionado aquí. 1, 3 medios, 2, 5 medios y 3. Ahí está el n de x4, ¿no? De 4. Sí, entonces el X4 es dar 4 pasos, pensémoslo así, el Particiones, delta de como X tal. que es un medio. Entonces 4 por un medio me da 2, 2 más 1, 3, que es el último. Entonces aquí obtuve ya los extremos de los subintervalos. Bien. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿Quién habló? ¿Cuál es la pregunta? No, que no hay dudas. Pues para mí no hay dudas. No sé. Bueno. Pues Entonces, por mi parte también. Siempre es el mismo proceso, ¿verdad, profe? sí, siempre. Siempre es lo No mismo. Solo entendí cambia muy la bien pues función, la ¿no? de punto medio, que yo estaba leyendo las hojas y no entendí muy bien pues la de punto medio.
Claro, entonces aquí también vamos a tratar esto, pero vamos siguiendo este orden. Porque si Sí, sí, entendemos, señor, si vamos por entendemos orden. esto, si entendemos esto bien aquí, lo demás va a ser mucho más fácil de entender. Entonces, el paso 2, recuerde que ya estamos siguiendo un algoritmo de 3 pasos. Ya hicimos el primer paso, que es definir los subintervalos. El segundo paso es encontrar la altura de esos intervalos. Entonces, el primer intervalo es de 1 a 3 medios. La altura, ¿cuál va a ser? Evaluar la función en el extremo izquierdo, es decir, en 1. La función evaluada en 1 me da 1 al cuadrado, que es 1. El segundo, su intervalo es de 3 medios a 2. Y la altura que va a tener el rectángulo asociado a este subintervalo es la función evaluada en el lado izquierdo, en 3 medios. Sería 3 medios al cuadrado igual a 9 cuartos. Estoy haciéndolo todo por el lado izquierdo, ¿no? Una aproximación, una suma de Riemann por izquierda. El tercer intervalo es de 2 a 5 medios. La altura asociada a este subintervalo va a ser la función evaluada en 2, que es el extremo izquierdo, es decir, 2 al cuadrado igual a 4. Y finalmente el cuarto subintervalo, que es de 5 medios a 3, y la altura va a ser 5 medios elevado al cuadrado, que es 25 cuartos. Entonces aquí, esas alturas son las que aparecen aquí. Los valores numéricos, por ejemplo, esta es F1, esto es F evaluada en 3 medios, que es 9 cuartos, F evaluada en 2, que es 4, y así sucesivamente, ¿no? Todo por izquierda. Profe, cuando se decide evaluar, o sea, que no se hace por la izquierda, se toman los valores que quedan ahí, los de la derecha, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos el método por izquierda, por derecha y usando un punto medio. Entonces, el otro ejemplo que vamos a ver es exactamente igual a este, simplemente que las alturas no va a ser evaluarlo Sería, en el 1, sino en 3 medios en este caso. En este intervalo no serían 2, no serían 3 medios, sino en el derecho, que es 2. Y así. Eso es lo único que cambiaría. ok, profe, bien. ¿Entendió? Sí, sí, señor. Listo, entonces ya tenemos las alturas de los rectángulos. Entonces hacemos el tercer paso, el paso final, que es sumar el área de los 4 rectángulos. Sumamos el área de los 4 rectángulos. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces la fórmula dice que es la sumatoria de delta de x, perdón, la suma va a ser igual a delta de x, que es la base de cada uno de ellos, por la función evaluada en x0, x1, hasta x3.